Bien, muchas gracias, estimado doctor. Bien, ¿se me logra escuchar? ¿Se me logra escuchar? ¿Se me logra observar? Fuerte y claro, Sí, doctor. sí se escucha. Bacán, gracias. Hoy, a mi persona le han podido encomendar un tema muy interesante, un tema muy llamativo en el derecho penal, y es el delito continuado. Bien. No sé si no se mueven las diapositivas en este caso. Amigo, no se mueven las diapositivas. Sí, debería. A ver, A ver. voy a... Es usted quien está proyectando, entonces sí debería moverse. Ya, entonces, continuamos, ya, chicos. Tengan ustedes muy buenas noches con todos los presentes. Quienes habla tiene por nombre Luis Paredes Tejada. Hoy me han encomendado el poder tratar un tema, como dije anteriormente, de relevancia en el derecho penal, denominado como el delito continuado. A ver, esto creo que le puedo alzar un poco más, muy incómodo. Ahí está. Existen tipos de delitos. Entre ellos tenemos el delito instantáneo, el delito permanente, el delito continuado. Hoy exclusivamente vamos a poder desglosar el delito continuado. A modo de introducción, quise poner o consignar esta diapositiva con el objetivo de poder tomar en conocimiento que existen tres tipos de delito. Ahora, como dije anteriormente, hoy voy a poder tratar de desglosar parte por parte, punto por punto, el presente tema, utilizando cierta jurisprudencia, cierta doctrina, ciertos ejemplos, ojalá que sean entendibles y sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Si deseamos hablar del delito continuado, nosotros agarramos nuestro código penal, ojo, no el Código Procesal Penal, y nos vamos al artículo 49. Al artículo 49, donde regula, ¿qué cosa? Nos brinda una pequeña definición. Dice, indica que esta es la realización de las violaciones de la misma ley penal, o una de igual o semejante naturaleza. Ahora, estas tienen que haber sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos. Eso es lo que indica el delito continuado a través del artículo 49 del Código Penal. Como ustedes podrán ver en la diapositiva, prácticamente no indica nada. ¿Qué es el delito continuado para el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni? El maestro argentino indica: el delito continuado agrupa en un solo delito a un conjunto de acciones delictuosas homogéneas que se llevaron a cabo en momentos distintos, pero están en función a un solo propósito, a un solo resultado. Es lo que el doctor Zaffaroni indica expresamente, donde en su Tratado de Derecho Penal, parte 4. Obviamente he considerado esta doctrina porque el doctor Eugenio Zaffaroni es un gran referente en el derecho penal y procesal penal. Ahora, sigamos con las diapositivas. Se me complica un poco. Ahí está. Para ver. Ahí está, todavía me voy a quedar acá. Bien. Entonces, bajo este modo, nosotros ¿cómo podríamos llegar a definir al delito continuado? ¿Qué es el delito continuado? ¿Para qué sirve el delito continuado entonces? ¿Mm? No está de adornos en el Código Penal. El delito continuado se trata de una sucesión de hechos delictivos que se realizan, como su propio nombre lo dice, de manera continuada. Como dije anteriormente, y lo indica el doctor Zaffaroni, tiene que darse en un tiempo que se consideran
contra un delito. Y obviamente esto se castiga con una pena superior, que la pena correspondería, obviamente, que sea elevada a una pena para un delito común, ¿cierto? Ahora, se produce un delito continuado cuando una persona comete varios delitos que infringen el mismo precepto penal. Lo vuelvo a repetir. Se produce o se realiza el delito continuado cuando una persona comete varios delitos que infringen el mismo precepto penal. Bien. Ahora, para que se configure el delito continuado, ¿se necesita de qué cosa? Se necesita de ciertos elementos, de ciertas vertientes, de ciertos requisitos, como ustedes quieran denominarlo. Estos se dan de manera objetiva y subjetiva. Ahí voy a pasar la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. A ver. Ya. Perdón. Continuamos. Como ustedes podrán visualizar en la diapositiva que he podido preparar para ustedes, los requisitos que se necesita para que haya delito continuado son 6. Ojo, hay elementos objetivos y hay elementos subjetivos. Es decir, hay requisitos objetivos y hay requisitos subjetivos. Vamos a trabajar uno por uno, parte por parte. Vamos a desglosar qué requisitos se necesita para que haya un delito continuado. ¿Qué dice? El requisito de delito continuado, elementos objetivos. Encontramos a la pluralidad de acciones, la pluralidad de violaciones de la norma, la contextualización. Uy. Acá está. La homogeneidad del modus operandi, la unidad del sujeto activo y la unidad del sujeto pasivo, ¿correcto? Esos son los 6 elementos objetivos que se necesita para que haya un delito continuado. Ahora, voy a poder mencionar una casación 1528-2018 Cusco, donde indica la Corte Suprema, dice que para que se configure el delito continuado, se deben considerar ciertos aspectos objetivos y subjetivos. Estos, ojo, elementos objetivos son 6. Elemento subjetivo es 1. Dentro de los elementos objetivos, empezamos entonces por la pluralidad de acciones. ¿Qué es la pluralidad de acciones? Debe existir, ¿qué cosa? Una pluralidad de acciones. Es decir, debe haber una diversidad de conductas. ¿Para qué? Para que constituyan una previsión típica y que independientemente sean categorizadas como delitos independientes, esto es una pluralidad de acciones. Tal vez algunos no comprenden la teoría, es debido a ello que voy a utilizar ciertos ejemplos para poder explicar el delito continuado, cómo se maneja, cómo se da. ¿Correcto? Pasamos a la pluralidad de violaciones de la norma. El segundo elemento dice, de la misma manera, la norma penal o una de igual o semejante naturaleza, aquí la Corte Suprema indica o establece que se deben dañar, que se deben atentar, que se deben atacar un mismo bien jurídico, un mismo bien jurídico. Solo así se puede hablar de delito continuado, ¿correcto? Si es que no hay ello, no se podría hablar de delito continuado. Ahora, si se ataca el mismo bien jurídico y la misma norma penal, por ejemplo, sería cuando una persona hurta 1, 2, 3, 4, n veces a un sujeto pasivo, apropiándose de sus propios bienes jurídicos de la víctima. Ahora, otra figura muy distinta, o la cosa cambia, si es que la figura, cuando se violan las normas de igual o semejante naturaleza. Por ejemplo, si estamos hablando de que esta persona en un momento hurta, en otro momento roba,
En otro momento se apropia de forma ilícita del dinero. En otro momento realiza la estafa. ¿Qué es lo que se está atacando con todas estas violaciones de normas? El mismo bien jurídico, ¿cierto? El mismo bien jurídico. Ahora, el mismo bien jurídico que es, ¿qué cosa? El patrimonio. El patrimonio. Ahí se está refiriendo con igual o semejante naturaleza. El tercer elemento, la contextualización, también denominada como el contexto temporal de la realización de las acciones. ¿Qué significa contexto temporal? ¿A qué se refiere? ¿Mm? ¿A qué se refiere con contexto temporal? Si le damos lectura al artículo 49 del Código Penal, este indica expresamente que hay dos frases importantes que se están establecidas en la segunda línea del artículo, donde dice: cuando estas violaciones de las normas hubieran sido cometido en el momento de la acción o en momentos diversos, ¿qué cosa va a pasar? ¿Qué cosa va a pasar? ¿Mm? Perdón, estoy un poco delicado de salud. ¿A qué se refiere cuando se dice el momento de la acción o en momentos diversos? El momento de la acción se refiere a un contexto temporal, a un momento estrecho, a un momento restringido, en la cual obviamente un sujeto o una persona se va a poder aprovechar, va a tener la oportunidad de tener, ¿qué cosa? Una oportunidad de diversos delitos. Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Un ejemplo sería cuando un sujeto observa que su vecino no está en casa una noche, no está presente en su casa una noche, y va a su domicilio de su vecino y le hurta. ¿Le hurta qué cosa? Un televisor. Le hurta un televisor. El televisor, aproximadamente unos $5.000, perdón, 5.000 soles. Después de ello, se dirige a su domicilio con el televisor, deja en su domicilio el televisor y vuelve por segunda vez. Vuelve por segunda vez. ¿A dónde? A la casa, a la misma casa donde ha hurtado. Pero esta vez vuelve a su casa de su vecino, y por segunda vez hurta. ¿Qué cosa? Una laptop. Decide hurtar una laptop y se lo lleva a su domicilio. No conforme con eso, decide ir por tercera vez. Decide ir por tercera vez. Y se lo lleva, perdón, y después de ello decide llevarse ¿qué cosa? Decide llevarse, qué sé yo, un iPhone. ¿Ya? Decide llevarse un iPhone valorizado. Recordemos que para que se configure el delito de hurto se necesita una remuneración mínima vital, es decir, los 1.025 soles. ¿Ya? Ahora, después, por cuarta vez, decide hurtar otra vez. ¿Qué cosa? Esta vez, las joyas. Unas joyas de oro, unas joyas de valor, unas joyas que simplemente estaban valorizadas. ¿Correcto? Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo aquí, en este ejemplo? Pues, en un solo momento de la acción, se ha aprovechado de una acción independiente para ir y desarrollar ese acto. ¿Correcto? A eso se refiere con el contexto temporal de la realización de los actos, en lo que refiere, obviamente, al momento de la acción. Ahora, Luis, y cuando dice en la segunda línea del artículo 49, y cuando dice, en momentos diversos, ahí vamos a tomar en cuenta el contexto temporal amplio. Para eso planteamos otro ejemplo, para que me comprendan mucho mejor. Aquel sujeto que trabaja, no sé, en Cineplanet, ¿ya? De cajero, tiene acceso, ¿cierto? Tiene acceso al monto pecuniario que percibe de la gente. Entonces, este sujeto está en contacto con el dinero que recibe la empresa. Él recibe, ¿cierto? Él registra, ¿cierto? Ahora, aquel cajero
aprovechando que tiene control, custodia, administración de los fondos de dinero que él tiene en sus manos, cada fin de semana va sustrayendo un poquito. Es decir, encuentra un error en el sistema y va sustrayendo poquito por poquito, día por día, semana tras semana, y obtiene un monto pecuniario de manera seguida, todos los días, ¿cierto? De tal forma, logra su propósito. ¿Qué cosa? Por ejemplo, supongamos que este cajero que trabaja en Cineplanet tiene en la mente hurtar la suma de 2.000 o 3.000 soles. ¿Por qué? Porque él está obsesionado con una moto. Él quiere una moto del lugar. Entonces, para ello, de forma sistemática, continua, va sustrayendo, se va apropiando. Cantidades cortas, cantidades permisibles, cantidades pequeñas, hasta lograr su objetivo o su propósito final, que es comprarse una moto. ¿Correcto? A eso se refiere con el elemento contexto temporal de la realización de las acciones. Ahora, el cuarto elemento que ustedes pueden visualizar en la imagen es la homogeneidad. ¿Qué nos indica la homogeneidad? La homogeneidad se refiere a que todos los actos, todas las técnicas, todas las destrezas o las formas como el sujeto desarrolla ¿qué cosa? El delito. Tienen que darse de forma parecida, de forma semejante. Nosotros habremos ya escuchado, ¿no? El término modus operandi. Es decir, la forma de trabajar. ¿Cierto? Ya, ahora. La homogeneidad a eso se refiere. Eso es lo peculiar del delito. ¿Del delito qué? Del delito continuado. Que se desarrolle un modus operandi similar, no de manera distinta. El quinto elemento es, ojo, en el quinto elemento debemos tener en consideración que este es otro elemento, pero no se da de manera sustancial. Es decir, la casación, nosotros hemos dictado la casación. Uy, me he extraviado. Hemos indicado una jurisprudencia donde esta jurisprudencia engloba ciertos elementos subjetivos y objetivos, ¿cierto? Pero, ojo, no denota o no enmarca a este elemento como algún punto sustancial, como un punto importante, pero está dentro de la casación. Pero que sí, o sea, es desarrollado sí o sí, es desarrollado, es trabajado, es implementado como los fundamentos, ¿correcto? Ahora, por ello, justamente vamos a poder considerar al quinto elemento. El quinto elemento es la unidad del sujeto activo. ¿Qué es la unidad del sujeto activo? ¿A qué se refiere? Es decir, para que exista el delito continuado, debe desarrollarse los actos de ejecución. ¿Quién? Un sujeto, un individuo, una persona. Y esta persona va a poder responder a título de autor. Aquí no puede haber, ojo, aquí no puede haber que una persona está cometiendo el delito continuado. Es decir, aquí no puede haber que una persona está cometiendo el delito continuado. Ojo, en un primer acto, hurta como autor. En segundo acto, actúa como cómplice. En tercer acto, fue instigado. En el cuarto acto, participa en una autoría mediata. No, lamentablemente no funciona así. Tiene que desarrollarse, tiene que realizarse, ejecutarse de una forma personal. Por eso responderá a título de autor, ¿correcto? A título de autor. Ya. Ahora, por último, encontramos
la unidad del sujeto pasivo. La unidad del sujeto pasivo nos indica ¿qué cosa? Nos indica la pluralidad de delitos, la pluralidad de acciones. ¿Acciones qué cosa? Acciones delictuosas, ¿correcto? Acciones delictuosas. Independientemente, obvio, siempre se debe recaer solamente en una sola víctima. Ojo, solamente va a haber una víctima. Y en el caso de que haya más de una víctima, es otra figura, ¿cierto? Una figura que vamos a poder desarrollar también en la parte final. ¿Ya? Ahora, si es una persona, bien. Si es una persona jurídica, también. Es decir, entonces, bajo esta manera, tiene que ser una sola persona, ya sea una persona natural o una persona jurídica. La víctima. Es decir, la unidad del sujeto pasivo es la víctima, sea una persona natural o sea una persona jurídica. En el caso del ejemplo del sujeto que trabajaba para Cineplanet, donde habíamos dicho que este sujeto hurtaba de manera diaria. Él es el sujeto activo, ¿cierto? Y el sujeto pasivo sería la empresa, ¿cierto? La persona natural, es decir, Cineplanet. Ese sería el sujeto pasivo. Ahora, pasamos al elemento subjetivo. Dentro del delito continuado, solamente vamos a poder encontrar un elemento subjetivo, solamente uno. Y es la unidad de resolución criminal. ¿Qué implica? ¿Qué es la unidad de resolución criminal? ¿Mm? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que comprende esta unidad? Esta figura comprende ¿qué cosa? Lo que ustedes observan ahí en la diapositiva, el dolo global. Eso comprende. Contiene a un conocimiento y contiene a una voluntad. Pero ustedes me dirán, pero Luis, ¿a qué te refieres? ¿Al dolo cognitivo o al dolo volitivo? ¿Mm? Porque son figuras muy distintas, ¿ah? ¿Mm? Esta figura comprende un dolo global, como su propio nombre lo dice. Es estado volitivo, estado cognitivo, donde esta persona se predetermina a poder desarrollar diversos actos para poder finalmente lograr el resultado. Bien. Este elemento subjetivo que ustedes ven, que es la unidad de resolución criminal, es difícil de poder comprobar. Y ustedes me dirán, ¿por qué es difícil de poder comprobar? ¿Mm? Porque es un aspecto subjetivo. Pero se toma en cuenta, obviamente, para el delito continuado que se pretenda ejecutar este elemento subjetivo, ¿correcto? Ahora, discúlpenme, la garganta me mata. Ahí está. He podido considerar oportuno el poder traer a colación un ejemplo de delito continuado, ¿ya? Y ustedes me van a decir, Luis, en ese ejemplo de delito continuado que tú en este momento me vas a decir, ¿cumple con los objetivos o no? ¿Cumple con los objetivos? Perdón, ¿cumple con los requisitos objetivos y subjetivos? Vamos a ver en la parte final si es que se cumple o no se cumple con los objetivos. Perdón, con los requisitos, ¿correcto? 6 requisitos objetivos y un requisito subjetivo, ¿ya? Entonces, supongamos, ustedes ven en la imagen ahí una familia, ¿cierto? Ojo, este es un ejemplo de delito continuado, ¿correcto? Para que tengan noción, tengan conocimiento de cómo se desarrolla el delito continuado, cómo se maneja, cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo un delito continuado, ¿correcto? Ahora, ustedes, como dije, podrán ver ahí una familia. Ven una madre, ven una hija de 13 años y ven a un padrastro, ¿correcto? Pongámonos en la mente, es una madre, su hija de la madre, tiene 13 años y el padrastro, ¿correcto? El padrastro. Ahora,
Ojo, lo vuelvo a mencionar. Y de acuerdo a que nosotros vamos a ver estos ejemplos, vamos a ver si realmente existen elementos objetivos y subjetivos. En la parte final, ojo, quiero que comprendan ello, ¿ya? Entonces, seguimos. Empezamos entonces con el ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos una mamá, a su hija de 13 años y a un padrastro. Los tres, por el momento, constituyen una familia. Constituyen una familia. Los tres atienden en un restaurante. Ese restaurante que ustedes ven en la izquierda, los tres atienden ahí, trabajan ahí. Es su propio restaurante. Sus turnos normalmente en el restaurante son de 8 de la mañana a 11 de la noche, ¿ya? Pongamos ese ejemplo. 8 de la mañana a 11 de la noche. Todos los días, ojo, no hay día que descanse. De lunes a domingo. Este señor, que es el padrastro, ha mirado a su hijastra con unos ojos de lujuria. Con ojos maliciosos. La quiere ultrajar. La quiere violar. Entonces, este sujeto no puede ultrajar a la menor. ¿Por qué? Porque la esposa está ahí. La esposa está presente. Y porque siempre en el restaurante hay personal que siempre trabaja. En la casa está la esposa. Imposible que haga esto en la casa. Están siempre juntos los tres. Este padrastro, este sujeto, está buscando una oportunidad. Entonces un día anima a su esposa, ¿ya? Anima a su esposa, anima a su pareja. ¿A qué cosa? Que de 8 a 11 lleve un curso. Es decir, que todos los viernes, que se matricule en un curso que solamente dura los viernes. De 8 de la mañana a 10 de la noche, supongamos, ¿ya? Anima a su esposa a que se matricule en un curso. Por lo tanto, ya no va a tener la presencia de la esposa. Solamente se va a quedar el padrastro y la hija, ¿correcto? En ese sentido, anima a su esposa a que de 8 a 11 lleve un curso, que se vaya, que estudie, y que precisamente los días viernes a donde ella acude a su institución, todos los viernes de 8 a 11 p.m., ¿qué es lo que hace el sujeto? Aproximadamente a las 9, 10 de la noche, ya el personal se está retirando. Ojo, y en el los comensales ya se están retirando. Y solamente ¿quién queda? El padrastro y la hija. Él cierra el restaurante y aprovecha para darle, ¿qué cosa? Una bebida a su hijastra. Le da un somnífero. De tal manera que le deje en un estado de inconsciencia. Perdón, mi garganta está un poco seca. Sigamos entonces. Si es que este sujeto, este padrastro, le ha dado un elemento un elemento somnífero, para que su hijastra se duerma y pueda, ¿qué cosa? Aprovecharse de ella. Y efectivamente, así lo hace. Por ejemplo, en el mes de marzo, este señor la violó, la ultrajó en cuatro oportunidades. Es decir, la violó el 3 de marzo, como ustedes ven en la diapositiva, la violó el 10 de marzo, la violó el 17 de marzo, la violó el 24 de marzo. Cuando la madre estaba, ¿qué cosa? Estaba llevando un curso de especialidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede entonces acá? Una sola persona, que es el padrastro, ha desarrollado delitos independientes, ¿cierto? Conductas independientes. Cada una de estas conductas responden a un delito. Responden a un delito, ¿cierto? Pero ¿cuál es su finalidad? Justamente para eso nace, ¿qué cosa? Nace la unidad de resolución criminal. Siempre este sujeto está violando en 4 oportunidades. Entonces, ¿se puede castigar a este sujeto? Yo les pregunto a ustedes, ¿se puede castigar a este sujeto por 4 violaciones? ¿Mm?
Se puede castigar, se puede imponer una sanción a este sujeto por haber cometido el delito de violación sexual en contra de una menor de edad, porque recordemos que una persona, una menor de edad, una niña, todavía no tiene indemnidad sexual, todavía no puede, ¿cierto? A partir de 14 años puede tener relaciones sexuales, pero con cierto consentimiento, porque ya tiene su indemnidad sexual, ¿correcto? Entonces, habíamos dicho, se puede castigar a este sujeto por 4 violaciones, ¿ah? Si estamos, si estamos amparándonos dentro de lo que indica el ordenamiento penal, dentro de lo que, perdón, dentro de lo que indica, establece el ordenamiento jurídico penal, el artículo 49, el artículo 49, en el ejemplo, observamos que el sujeto activo, es decir, el padrastro, ha fraccionado en el tiempo una misma conducta, una misma resolución. ¿Resolución qué? Resolución, obviamente, criminal. Un mismo objetivo cumplió su propósito. Y por lo tanto, según nuestra legislación, ojo, según nuestra legislación, solamente se le debe castigar por un solo delito. Por un solo delito. ¿Qué es el delito de violación sexual? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa, como dije anteriormente? ¿Qué pasa si es que este sujeto, el 3, otro ejemplo. Anteriormente utilicé un ejemplo donde, ¿qué pasa si es que un sujeto hurta, un sujeto roba, un sujeto se apropia? Entonces, ¿es de igual o guarda similitud de la naturaleza, cierto? Ahora, en el ejemplo de acá, en el ejemplo que utilicé, ¿se pueden encontrar los elementos del delito continuado? Es decir, nosotros hace unos momentos estábamos viendo 6 requisitos, ¿cierto? 6 requisitos del delito continuado y un requisito del delito subjetivo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿se pueden encontrar los elementos del delito continuado en este ejemplo? ¿Sí o no? Claro que sí, por supuesto. Por supuesto. Empezamos entonces y vemos el primer requisito, la pluralidad de acciones. Cada una de estas acciones que ustedes ven, el 3, el 10, el 17, el 24, son independientes. Son acciones que se han dado de manera separada. Ahora, el segundo elemento, la pluralidad de violación de la norma. ¿Se da o no? Claro que sí. Es la violación sexual en estado de inconsciencia. Es el delito. Es el tipo penal. Segundo elemento, ¿ya? Tercer elemento, el contexto temporal. El contexto temporal. Acá se refiere a los momentos diversos en un contexto temporal amplio. Aquí, si ustedes pueden observar en la diapositiva, el hombre ha desarrollado diferentes acciones en diferentes momentos. ¿Correcto? En diferentes momentos. El modus operandi, es decir, la homogeneidad. ¿Se cumple o no? Claro que sí. Esta persona desarrolla su crimen todos los días viernes, ¿cierto? Todos los días viernes, ¿utilizando qué cosa? Una pastilla somnífera, ¿cierto? Una pastilla somnífera. Ahora, ese es su modus operandi. Esta persona desarrolla su crimen todos los días viernes cuando su esposa no está, su pareja no está, aproximadamente entre los 10 p, perdón, entre las 8 p.m. y 10 p.m., cuando todos se van. Cuando su esposa no se encuentra. Ahí es donde comete el delito. Ese es su modus operandi. El quinto elemento, la unidad del sujeto activo. Es decir, en otras palabras comunes, para que me entiendan, el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo acá? El padrastro. Obviamente el padrastro, a título de autor, él solo hace este tipo de acciones. ¿Cierto? Él solo cometió esta acción.
Ahora, otro elemento. Unidad del sujeto pasivo. En otras palabras comunes, es el agraviado. Es la víctima. ¿Quién es la víctima? La menor. Tenemos una víctima, una niña de 13 años. 13 años. Y finalmente, un único enjuiciamiento, donde todos los actos van a ser valorados dentro de un proceso, obviamente penal, en un solo juicio. Es decir, solamente va a haber un solo juicio, ¿ah? No por el hecho de que el sujeto haya violado el 3, haya violado el 10, el 17 y el 24, no va a haber un proceso penal por cada violación. Es decir, no se le va a aperturar un proceso, no se va a iniciar un proceso por la violación del 3, por la violación del día 10, por la violación del día 17, por la violación del día 24. Se ha dado un delito continuado. Se ha cumplido con los objetivos, perdón, con los requisitos objetivos. Luis, y ahora, tú me has dicho los requisitos objetivos, y el requisito subjetivo, ¿se ha dado o no se ha dado? ¿Mm? Habíamos dicho que el elemento subjetivo engloba el dolo global, ¿cierto? El dolo global. Si hablamos del elemento subjetivo, la única resolución criminal acá es la unidad de acto de decisión, es decir, el dolo global. Y continúo, obviamente, está presente con todos estos tipos de acciones. Recordemos que el delito continuado se maneja para delitos dolosos, ¿cierto? Si ustedes se han dado cuenta, todos los elementos objetivos y subjetivos están presentes en este tipo de ejemplo que he podido mencionar. Ahora, he traído otro ejemplo, ¿ya? Pero, si ustedes agarran... Perdón, voy a tomar un poco de agua. La garganta está seca también. Si ustedes agarran su código penal en el artículo 49, en la parte final, ojo, en la parte final del artículo 49, indica expresamente: si con dichas violaciones el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en 1/3 de la máxima prevista para el delito más grave. Es decir, ¿qué nos dice esto? ¿Mm? ¿Qué nos dice la parte final del artículo? Perdón, no me logran visualizar, creo. Perdón. ¿Qué nos dice el artículo 49 del Código Penal, la parte final? ¿Mm? Nos dice, puede haber una pluralidad de acciones, pero si estas acciones perjudican, atentan, dañan, ¿a quién? A varias personas, es decir, hay una pluralidad de personas, habrá un incremento de pena. Un ejemplo entonces, ¿ya? Un ejemplo. Un ejemplo, he podido considerar oportuno este ejemplo. Supongamos que Juan es el sujeto que está al lado izquierdo. Juan trabaja dentro del banco BCP, trabaja dentro de Ventanilla, dentro del área de Ventanilla, tiene acceso también a poder tiene acceso a poder tener contacto con el dinero, obviamente. Pero, por error, un día, Juan se va a trabajar al banco, de lo más habitual, y un día existe un error en el sistema del banco BCP, donde tiene acceso a los ingresos de las personas. Es decir, por un error del sistema del banco, Juan tiene acceso a poder retirar la plata de, supongamos, 20 personas. Es decir, él puede ver cuánto monto económico tiene estas personas en su cuenta. Es más, no solamente puede observar, puede retirar también. ¿Mm? Puede retirar. Pongámoslo así. Un caso hipotético donde este sujeto puede retirar. ¿Mm? Ojo, pongamos que estos sujetos, estas 20 personas donde tiene acceso, son inversionistas, ¿ya? Es decir, manejan millones.
Entonces Juan piensa, ¿no? No creo que tengan de conocimiento de que si yo me agarro unos 1000 soles, unos 2000 soles, se den cuenta. ¿Mm? Después de todo, yo tengo el acceso. Y esto no se debe desaprovechar. Es lo que indica o piensa Juan, ¿correcto? Ahora, este delito, perdón, y ahora, todos los días Juan va sacando 1500, va dejando un día, lunes, 1500, miércoles saca de otra persona 1500, viernes saca 1500, lunes 1500, miércoles 1500, 1500, así. Hasta llegar a su objetivo, qué sé yo, que era comprarse un departamento. Un departamento de $50,000. ¿Mm? Obviamente, ¿qué delito se configura? Apropiación ilícita, delito de estafa, robo, hurto. ¿Mm? ¿Qué delito se configura? El delito se llama delito de masa. Este delito se llama delito de masa. Cuando una sola persona, con pluralidad de acciones delictuosas supuestas, o como dice el doctor Zaffaroni, homogéneas, ojo, homogéneas, perjudican a una pluralidad de sujetos. Entonces, esa es la parte final que indica o estipula expresamente el Código Penal. Espero que haya sido productiva la clase del día de hoy, que haya sido entendible sobre todo. Entonces, a modo de conclusión, debemos de tener en consideración que el delito continuado se da para delitos dolosos, requiere de ciertos elementos objetivos, que son 6, en un elemento subjetivo, no lo dice o no lo indica el marco normativo jurídico penal, sino lo dice la jurisprudencia, ¿correcto? La jurisprudencia. En ese sentido, a ver, la casación, creo que si no me equivoco la tengo acá. A ver, a ver. Ustedes saben que la memoria es frágil. A ver, a ver. Acá está. 15-28-2018 Cusco, ¿correcto? Les invito a leer, es una casación realmente que ha podido emitir la Corte Suprema, en donde ha indicado que estos objetivos sí o sí se deben dar para poder cumplir o desarrollar el delito continuado. ¿Ya? Bien, bajo esta manera entonces culmino mi disertación. Como dije anteriormente, espero que haya sido provechoso para cada uno de ustedes. Y con la venia del maestro, me paso a retirar. Doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Excelente. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar presentes cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Cuídense.